esta ocasión veremos el tema de implantación baja de placenta, que alguna bibliografía la maneja como placenta previa. La placenta previa, por definición, es a la que se denomina o se puede denominar como la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior o tercio inferior del útero, de forma que ésta pudiera ocluir el orificio cervical interno. En la clínica, o en los aspectos clínicos, mejor dicho, como requisito, debe de estar presente la hemorragia para denominar placenta previa, ya sea total o parcial. Dentro de su frecuencia ocurre en 125 a 400 partos. Puede tener orígenes ovulares o algunas otras causas. Dentro de los orígenes ovulares es el desarrollo precoz de la actividad histolítica del trofoblasto. Puede ocurrir un retardo en dicha función, ya que es la misma causa de la anidación de la placenta, y si ésta se retrasa puede ir descendiendo y puede hasta ocurrir en el cérvix uterino, dando origen a un embarazo ectópico. Dentro de las causas ovulares de la placenta también tenemos cuando afectan procesos específicos como son los vasos vellosidarios, que interfieren en la nutrición fetal, y por ejemplo ahí estarían las enfermedades como la diabetes, el LUES o la enfermedad hipertensiva del embarazo. La etiología de la placenta previa, en lo que corresponde a las causas maternas, son causas dependiendo del útero. Son las más frecuentes y ocurren que cuando el huevo llega a la cavidad uterina no tiene una implantación adecuada dentro de este útero. Puede ocurrir en pacientes multíparas, ya que en el útero puede haber zonas de cicatrización por legrados, por revisiones en embarazos anteriores. Puede haber cicatrices uterinas anteriores, como son por miomectomía o por cesáreas anteriores, o algunas operaciones plásticas, así como abortos que hayan sido de repetición y por legrados uterinos. Dentro de estos legrados uterinos incluyen los instrumentales, donde hay el raspado con una cucharilla o con una legra. En lo que corresponde a las variedades clínicas, tenemos a la placenta de implantación previa total, que es la que ocluye totalmente el cervix, el orificio cervical interno. A la placenta previa parcial, que ocluye en forma parcial, o sea, un 50% del orificio cervical interno. A la placenta previa marginal, que es la que está en contacto con el orificio cervical interno. Y a la placenta de implantación baja, que es la que se encuentra por debajo del tercio inferior del útero, pero no incluye la oclusión del orificio cervical interno. El cuadro clínico consiste en una metrorragia, la cual puede ocurrir en el tercer trimestre del embarazo, que es lo más frecuente. Desde luego que hay placentas previas en el primer trimestre del embarazo, y esto provocaría lo que se llama aborto, no tanto placenta previa. Entonces, tenemos en cuenta que la metrorragia aparece en el séptimo octavo mes de la gestación, aproximadamente en el 30% de los casos. La aparición es de forma brusca, inesperada. La paciente puede estar en reposo y puede presentar un sangrado profuso que no se acompaña de dolor. La sangre es líquida roja y de cuantía moderada a grave. Existe tendencia a la hemostasia espontánea,
o sea, lo que ocurre con el reposo absoluto. Sin embargo, lo habitual es que este sangrado se pueda repetir conforme pasa el embarazo. Las causas de la placenta previa nos pueden dar los síntomas generales, como son la probable hipotensión, taquicardia y palidez, que esto dependerá de la pérdida de la sangre que tenga la paciente. A la exploración obstétrica tendremos un producto el cual no ocurre el encajamiento debido a que está esta placenta entre la presentación y el orificio cervical. Por lo tanto, podríamos tener presentaciones anómalas como son presentaciones oblicuas o presentaciones transversas. En ocasiones, dependiendo de la gravedad del sangrado, la auscultación fetal es de acuerdo a la intensidad del sangrado también. En casos severos puede presentar taquicardia y muy esporádicamente puede llegar a una muerte fetal. Al tacto vaginal está totalmente proscrito. Este tacto vaginal se debe de realizar en la institución hospitalaria cerca de un quirófano para evitar en determinado momento un sangrado grave de la paciente y que se pueda realizar una intervención oportuna para la expulsión o la extracción del feto. El tratamiento debe de ser individualizado de acuerdo a la edad gestacional, si hay inicios de trabajo de parto o no hay, el estado materno, el estado fetal, la variedad de la presentación y el tipo de presentación, que más bien el tipo de placenta que exista en ese momento. Una placenta oclusiva total o placenta previa total debe de ser interrumpida por vía abdominal. Una placenta previa parcial debe de tomarse en cuenta si existe trabajo de parto, si no existe trabajo de parto, la cantidad de sangrado que exista, la dilatación cervical y por lo tanto la progresión del trabajo de parto. Una placenta previa marginal no requiere una intervención a menos de que exista un sangrado abundante. Una implantación baja de placenta, o sea, que esté en el tercio inferior del útero, no en contacto con el cérvix, puede evolucionar a un trabajo de parto. Dentro del pronóstico de los casos de pacientes con placenta previa, con implantación baja de placenta, van a depender de la prematuridad, o sea, como sabemos, un producto entre más pequeño sea, mucho más riesgo va a tener. Van a depender si existe algún retraso en el crecimiento intrauterino por alguna comorbilidad materna. Va a depender de la cantidad de la hemorragia, tanto para la madre como para el hijo. Va a depender si existieron traumatismos obstétricos. La mayoría de las placentas, de los casos de placenta previa, puede haber accidentes, caídas, accidentes automovilísticos y en determinado momento también va a depender de la cantidad de sangrados que pudiera tener esta paciente. Dentro de las complicaciones que tenemos en el posparto inmediato, lo más frecuente son los problemas hemorrágicos y la hemostasia que debe de existir en el segmento inferior. En ocasiones esta placenta previa suele adherirse en forma importante a la pared uterina y penetrarla, y entonces formaría lo que es una placenta previa más placenta acreta. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes.